vamos a hablar de uno de los personajes DC de mayor importancia en los últimos tiempos. Vamos a hablar de su historia editorial y obviamente vamos a hablar de Green Lantern. Primero que nada vamos a prender la luz. Ok, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar de la historia editorial de Green Lantern. A lo mejor se hacen dos videos, no sé al final cómo quede. Green Lantern nace por ahí de el año de 1940. Este personaje en los cómics All American Comics número 15, del 15 al 17, DC Comics hace la presentación del personaje, pero no del que conocemos actualmente, no Hal Jordan, sino de Alan Scott, que en 1940 aparece en este cómic entre los números 15 y 17, y en 1941 le dan su propia serie. ¿De qué se trataba? Bueno, es nada que ver el personaje de Alan Scott de esa época con el de la actualidad, y mucho menos con Hal Jordan. Originalmente él encuentra una batería de poder, una lámpara, una linterna, y basado en ello forja un anillo que le da energía de esa linterna. Ya esto nos da una explicación que fueron restos de la energía de la voluntad que tenían los guardianes. Pero en fin, nace ahí Alan Scott. Entre el 1941 y 1948 lanzan Green Lantern volumen 1, que tiene alrededor de 38 números, y obviamente pues también le cayó lo que le pasó a Flash: bajas ventas, empezó la gente ya a no leer cómics, únicamente a Superman y a Batman. Entonces cuando empieza la época dorada, la época plateada del cómic, después de haber relanzado a Flash, DC Comics relanza también con un concepto completamente distinto a poderoso Green Lantern, que todos conocemos actualmente, que es Hal Jordan. Él hace su debut en el Showcase número 22 en el año de 1959, y en 1960 le dan su propia serie. La diferencia de Alan Scott es que este personaje Hal Jordan no es un personaje único, y no nada más estaría en la Tierra, sino que es un protector interestelar que pertenece a un grupo de patrulleros interestelares, o prácticamente policías interestelares, que es el Green Lantern Corps, que tiene alrededor de 3.600 miembros en todo el universo, un miembro por sector. El sector de la Tierra es el 2814, mucha gente le dice el 2814 o el 2814 o el 2814, que de las tres formas es válida. Este personaje, Alan Scott, tenía debilidad por la madera. Me da risa porque realmente el anillo de poder, su debilidad era la madera, y Hal Jordan, la debilidad del anillo verde era el color amarillo. Así que si quería salvar un camión de un autobús americano tipo Los Simpson, era imposible, o en el universo de Los Simpson él no podría hacer nada. Bueno, estamos haciendo un poco sarcásticos, perdón. En 1960 le dan su propia serie, el Green Lantern volumen 2. Ahí Hal Jordan empezamos a ver muchas aventuras de ciencia ficción, de lo que carecía un poquito a lo mejor el cómic americano. Es tanto el éxito de Green Lantern con estas aventuras de ciencia ficción, que me atrevo a decirlo, que Batman incursiona en esa época en la ciencia ficción. A ver, tampoco quiero que los fans de Batman se molesten, pero es la realidad. En esa época, en el número 59, en Green Lantern volumen 2, número 59, aparece le muestra una historia como un Elseworld a Hal Jordan, que qué hubiera pasado si él no hubiera tenido el anillo de poder, y presentan un personaje muy querido por todos. Hablamos de Guy Gardner. Si Hal Jordan no hubiera estado disponible para el anillo de poder, Guy Gardner era el que iba a tener el anillo. Nos muestran un personaje muy divertido en ese cómic, más no tendría suficiente protagonismo en ese cómic hasta casi una década después. Posteriormente, en el año de 1970, aparece una de las joyas más grandes de la historia, escrita por Denny O'Neil, que es ni más ni menos que Green Lantern y Green Arrow, que no tenían nada parecido más que los colores. Deciden bajar a Green Lantern a la Tierra a que viva lo que es verdaderamente en la Tierra, y en uno de esos cómics le hacen que aterrizan muy bien a Green Lantern. Uno de los personajes le dice: has hecho mucho por la gente de color púrpura de otros planetas, y dime qué has hecho por la gente de color oscura de tu propio planeta.
Entonces Green Arrow le muestra a Green Lantern todo lo que es la Tierra, todo lo que está sufriendo la gente en la Tierra, y empiezan ahí a tratar muchos problemas sociales. Se le considera un cómic clásico. Actualmente en Estados Unidos se lanzó toda esta serie en pasta dura. Yo la he visto aquí en México en 12,000 pesos. Es una cantidad muy cara en la que le están vendiendo, pero es una muy buena obra. Es una obra maestra del cómic, es un clásico del cómic, a la altura de el Dark Knight Returns, a la altura de Watchmen. Esa época de Danny O'Neill de Danny O'Neill es perfectamente bien. Posteriormente, en el año 71 aparece Jon Stewart, este personaje. En el año 86, perdón, en el número 71 aparece Jon Stewart dentro de la saga de Green Lantern y Green Arrow. Aparece a quien Hal Jordan menciona que él sería su sustituto, que le pareciera que él debería de ser su sustituto si algún día pierde su anillo de poder. Jon Stewart tampoco cobra protagonismo hasta por ahí de 1985. Todos los tres personajes toman el anillo de poder y se forman parte del Green Lantern Corps, todos ellos. Existen muchos personajes desde entonces, como Sinestro, Kilowog, etcétera, desde los primeros números. En 1986, en el número 200, deja de llamarse Green Lantern volumen 2 y empieza a llamarse Green Lantern Corps, y sigue con la misma numeración. Ahora se va a llamar Green Lantern Corps número 201. Y esta serie, bueno, pues habla en general de todo el cuerpo de Linternas Verdes, no nada más centrándose en Hal Jordan, Jon Stewart y Guy Gardner, sino otros personajes como Kilowog, Aricia, Fatality, entre otros personajes muy interesantes, obviamente Sinestro y los Guardianes. En 1988 hacen el corte de la serie del Green Lantern Corps, y en 1990 relanzan Green Lantern volumen 3, protagonizado por los tres Green Lanterns de la Tierra. Desde entonces, Hal Jordan, ya con canas, lo quisieron poner muy maduro, posterior, y Jon Stewart y Guy Gardner, los tres haciendo equipo junto con varios personajes del Corps. Una historia que pues no funcionó mucho, tanto que a mediados de época, en el número 51, en el año 94, más bien desde el número 48, vuelven loco a Hal Jordan, y en el 51, en el año de 1994, aparece uno de los personajes también muy queridos por muchos, sobre todo los que crecimos en los 90 leyendo cómics. Hablo ni más ni menos que de el buenazo, el muy buen personaje, pero muy devaluado y quizás por muchas personas no muy querido. Hablo, claro, de Kyle Rayner, que sería a cargo de el Green Lantern volumen 3. Entre el número 48 y 50, Hal Jordan destruye toda la corporación de Linternas Verdes en un ataque de locura, y Kyle Rayner sobrevive. Kyle Rayner es el único que vamos a explicarlo. Hal Jordan destruye toda Oa, que es donde se unen todos los Green Lanterns, un planeta al centro del universo. Y ahí, bueno, dentro de su locura, por una serie de eventos que es muy recomendable que lean, Superman, sí, la era de los Supermanes y Emerald Twilight o Crepúsculo Esmeralda, y Hal Jordan ahí pierde completamente todo el control de su poder, destruye todo el Corps, y los Guardianes deciden tomar unir todas sus fuerzas para crear un último anillo de poder para un portador que más adelante pueda seguir con la corporación. Y bueno, pues fue un golpe de suerte para muchos, porque Gambit, el único guardián sobreviviente, le entrega a Kyle Rayner su anillo de poder a las afueras de un bar. Imagínense, ¿no? Que tengan un anillo de poder nada más porque sí. Posteriormente se explica que no fue casualidad, que realmente Kyle Rayner fue elegido, que lo estaba esperando Gambit, etcétera. Entonces todavía todo ese tiempo, de 1994 al 2004, pues fue un cambio radical de este personaje. Obviamente también Kyle Rayner entra a la Liga de la Justicia, forma parte de la liga durante prácticamente toda la época de Grant Morrison, desde 1997 hasta el 2003, forma parte de la liga. Y es un personaje muy interesante, de un freelancer, un diseñador gráfico
muy ad hoc a la época de los 90, se hace amigo del Wally West, como siempre, las amistades entre los Flash. Y bueno, las ventas iban mal. Una de las cosas que le afectaba mucho a esta serie es que hacía demasiados crossovers con otras series. Por ejemplo, hacía crossovers con Teen Titans, hacía crossovers con Green Arrow, con Flash, con la Liga de la Justicia, y era muy difícil seguirle la pista. Entonces se vino en caída, y en el 2004, una década después de que había tomado Kyle Rayner el manto, le dicen completamente adiós al personaje, y ya se tentaba desde antes el regreso de Hal Jordan, que había muerto en la hora cero, que no lo aclaramos anteriormente, ¿verdad? Entonces en el año del mismo 2004, a finales del 2004, lanzan una serie llamada Green Lantern Rebirth. Concluye el Green Lantern volumen 3 y empieza esta miniserie Green Lantern Rebirth, guionizada por Jeff Johns, que es prácticamente todo lo que viene arrastrando la historia actual de Green Lantern. Al año siguiente, en el 2005, después del éxito de Green Lantern Rebirth y que reviven a Hal Jordan, que también les recomiendo mucho ese cómic, le dan su propia serie y aparece el Green Lantern volumen 4 con Hal Jordan como titular y John Stewart. Y nos preguntamos qué pasó con Kyle Rayner. A Kyle Rayner le dan una miniserie que se llama John Guardián del Universo. Es una miniserie, bueno, es bien maxiserie porque son 12 números y el personaje tiene ahí unos problemas en el hiperespacio y demás. Posteriormente también hacen una miniserie que se llama Green Lantern Recarga, que es más o menos como, fue así como que un tráiler a ver cómo funcionaba tener un segundo cómic de Green Lantern, y les funcionó bien, lo cual generó otra serie completa. En el 2006 lanzaron Green Lantern Corps, una serie protagonizada por Kyle Rayner y Guy Gardner y todos los Corps de los demás planetas. Y ahí también nos explican que ya no van a ser nada más 3.600 linternas verdes, sino 7.200. ¿Por qué 7.200? Porque van a poner 2 por sector. Y entre estas dos series, entre Green Lantern y Green Lantern Corps, viene lo que posteriormente sería Blackest Night, un crossover entre las dos y otras series. Anteriormente no había, únicamente Batman y Superman tenían así como que varias series, y Green Lantern fue, podríamos decir, que el tercer personaje que tuvo más de una cabecera. Y esto también en 1993 había tenido otra serie llamada Green Lantern Mosaic, que estaba protagonizada por Jon Stewart, pero que fue cancelada debido a los eventos de Emerald Twilight. Pero bueno, entonces ya tenía dos cabeceras, Green Lantern y Green Lantern Corps. Hicieron un crossover muy bueno que fue Blackest Night, una muy buena historia. A mí en lo personal me gustaba más leer Green Lantern Corps que Green Lantern, una mucho mejor historia desde mi punto de vista. Está guionizada por Peter Tomasi. Y en el 2010, posterior al Blackest Night, aparece una tercera serie protagonizada ahora por Guy Gardner únicamente, que se llama Emerald Warriors. Guy Gardner junto con Arisa y otros personajes emprenden una búsqueda por una situación ahí media especial que tienen los Anillos de Poder, y es una serie que originalmente iba a ser una serie larga, pero después se convirtió casi fue una miniserie de únicamente 13 números. Entonces estaba Green Lantern Corps, protagonizado por Kyle y John, Green Lantern, protagonizada por Hal Jordan y todo el espectro emocional, Sinestro, Carol Ferris y Atrocitus, y Emerald Warrior, protagonizada por Guy Gardner, Kilowog y Arisia. Y bueno, después se vino el reboot que actualmente estamos viviendo, lanzando 4 series, que es Green Lantern, que actualmente es donde la protagonista Sinestro y Hal, que es la que aquí están publicando en México. Green Lantern Corps, protagonizado por Guy Gardner, Jon Stewart y todo el Corps. Green Lantern New Guardians, que es los un miembro por corporación de Green Lantern, y Red Lanterns, un miembro por corporación de Lanterns, uno azul, uno verde, uno índigo, uno violeta, uno naranja, uno amarillo y uno rojo, y los Red Lanterns. Entonces bueno, estamos viendo prácticamente el Green Lantern volumen 5. Y bueno, una aclaración también, ha resurgido Alan Scott, y bueno, pues sus preferencias sexuales han cambiado. Ahora este personaje es homosexual, pero realmente no es el Alan Scott que todos conocíamos, es una reversión de él en un universo alterno que no tiene nada que ver tampoco con el Green Lantern Corps actual. Él está en Tierra 2, este cómic que va a reformar la GCA desde un punto de vista más moderno.
es todo por hoy. Esto es lo que viene a ser lo de Green Lantern y su historia editorial. Si hay alguna duda, escríbanos aquí. Saludos.